Buen día, boa tarde, boa noche. Como ya saben, mi nombre es Juan. Y para esta tercera aula que vamos a hacer de geografía política, la idea entonces es identificar la participación geopolítica, ¿no? O la teoría geopolítica de Speakman y cómo esa teoría política, esa teoría de geopolítica incursiona en el ámbito de las Américas, ¿no? Do espacio geográfico das Américas. Y sobre todo en América do Sul, ¿no? Y para eso yo acho que los textos están mostrando cómo Speakman coloca en esa grande isla, en su teoría, a Latinoamérica, a Sudamérica en específico. Y hay un ejemplo muy particular y acho que se presenta ahí en el texto, sobre todo que está en español, un fato de poder hablar da Colombia. Vivia me pidió el favor de poder presentar para ustedes un poco de contexto así histórico y geográfico da Colombia y de cómo esa teoría, digamos, más o menos incursiona a nivel del país. En esa perspectiva yo acho que sería bom eu trazer para vocês um contexto histórico do país e eu preferi fazer um contexto histórico de mais ou menos uns 30, 40 anos, que são os anos 80, ¿sí? La década de los años 80, la década de los años 90, década de los años 2000, 2010, 2020 y 2022, bueno, hasta el momento, que es la elección de Petro, ¿no? Que es el presidente actual de Colombia. Para eso, ¿por qué traer ese contexto histórico, ese arcabouço histórico, para poder más o menos identificar si la teoría bate o no bate de Speakman? Entonces, iniciamos con los años 80, ¿puede ser? Bueno, Colombia en los años 80 es un país extremadamente pobre, es un país que vende una idea de conflicto interno entre partidarios políticos conservadores y liberales, una guerra terrible, mortes, camponeses, tanto liberales como conservadores. Eso es antes de los 80. Y los 80 son más o menos una mixtura entre o contrabando, ¿sí? El narcotráfico, a política, el sicariato, la pobreza extrema, los movimientos revolucionarios alzados en armas de izquierda, el paramilitarismo y, digamos así, un Estado cada vez más enfraquecido en términos de las políticas, con una constitución política de 1876, entonces ya más de un século, casi un século. Entonces, en ese sentido, podemos ver que en los años 80 hay una incursión de múltiples factores, múltiples variables, y los años 80 son cargados sobre todo de esa vitamina, bueno, de una vitamina llamada narcotráfico, dinero de narcotráfico. Entonces aparecen los cárteles de narcotráfico, y en específico aparece el cártel de Medellín, un cártel de Cali, que son los hermanos Orejuela, y aparecen otros cárteles más pequeños, más que todos se comandan por esos dos grandes cárteles. Esos cárteles tienen la capacidad de poder ingresar al ámbito político, o sea, se colocar los propios dones dos cárteles dentro del escenario político do Congreso Nacional, se eleyen como representantes del pueblo colombiano, algunos por el Partido Liberal, otros por partidos también de izquierda. En ese entonces está la UP, la Unión Patriótica, que es un partido de izquierda. Para la misma década hay un proceso de paz entre las FARC, entre el ELN, que se va a llamar la Grande Marquetalia, y el Estado colombiano. Virgilio Barco es el presidente para la data. Ese proceso de paz es fallido. Ese proceso de paz es fallido porque hay inferencia de los Estados Unidos en ese tipo de negociaciones. Y la inferencia de los Estados Unidos en ese tipo de negociaciones le va a que las FARC volten de nuevo volten para atrás, ULN siguen en la mesa de diálogos, mas acontece que paralelo al proceso de paz está aconteciendo una masacre. El Partido Unión Patriótica
es tipo así la representación legal y política de ese proceso de paz, en donde las FARC las guerrillas, las FARC, ELN, EGP, EPL, EPEGP, todas esas guerrillas se vinculan en un proyecto político que se llama la Unión Patriótica. La Unión Patriótica elige en todo el territorio nacional prefeitos, gobernadores, de los más distintos lugares del país. Entonces hay una presencia política por parte de la izquierda durante todo el territorio nacional, donde los liberales y los conservadores no llegaban, o fueron siempre prazas de ellos y fueron usurpadas, digamos, a nivel político. La población confía en ese proyecto político de la UP, y aparece en todo un avance por parte bueno, ahora está catalogado, se llama el baile vermelo, o baile rojo, o danza vermela. El baile rojo es de la CIA, el FBI y la DEA. En ese entonces la DEA ya participaba en varios conflictos a nivel internacional, sobre todo en Afganistán, la cuestión del tráfico de la heroína, más también estaba aconteciendo en Colombia el tráfico de la cocaína y la macoña. Y ese baile rojo es el asesinato selectivo y sistemático de todos los participantes de los procesos electorales en un país de los años 80, finales de los años 80. Eso marca una gran distancia por parte, y las FARC ya sabían de eso, ellos se ecuaron antes de colocar sus candidatos, y los que más sufrieron fueron movimientos, los movimientos guerrilleros más débiles, más fracos a nivel militar y también más fracos a nivel históricos, que eran muy nuevos. Los únicos que quedan vivos de ese proceso de paz, que es un segundo proceso de paz que va a ser en 1990, inicios de la década de los 90, va a ser el M19. M19 es una guerrilla nueva, jóvenes nuevos, donde participa Petro, que es el actual presidente de Colombia. Entonces, ese movimiento, esa característica de acercarse a procesos de paz, después de que ya consolidan un partido político, ese movimiento o ese proceso de paz, eligen prefeitos, gobernadores, lideranzas a nivel de todo el territorio nacional, y sobre todo los territorios más pobres de tu país. Hay un asesinato selectivo de todos ellos. Más o menos, la cuenta es más o menos de 3.000 personas asesinadas de manera selectiva y sistemática. Hay varios documentarios en YouTube, se llama Baile Vermelo, o Danza Vermela, ¿no? Va a ser el baile rojo en español. Ese M19 fica en un proceso de paz paralelo, o sea, después de ese, por medio también de Amorchi, ¿no? Y varios dirigentes del M19 fueron muertos. Uno de ellos es Carlos Pizarro, un grande líder y movimentaba la masa colombiana, los populadores y sobre todo la población camponesa del país, que en la mayoría para esa data eran ainda camponeses que estaban morando en ciudades por motivos de la violencia. No hay, digamos, siempre hay un desplazamiento de población que migrantes del campo a ciudades, siempre ha sido ese flujo, ¿no? Mas para esa data hay un movimiento mayor. Después va a ser terrible, después llegar ahí. Entonces en ese movimiento, en ese proceso, el segundo proceso de paz, pica el M19 y algunas otras guerrillas, y crean la constituyente, que es la que va a dar inicio al proceso de la constitución política de 1991 de Colombia, que es la constitución política que actualmente rige el país, que es la Carta Magna, sí. Donde se declara, por lo menos así, uno de los furos de ese constituyente fue que el derecho a la educación dejó de ser un derecho y pasó a ser un servicio. Ese movimiento pequeño, servicio a derecho, es prácticamente lo que iba a acontecer aquí en Brasil con Bolsonaro, que iba a trocar el movimiento iba a hacer ese movimiento de derecho a servicio. ¿Eso qué significa? Que el Estado colombiano se desfaz de ese derecho y pasa a ser un servicio, y por tanto, como es servicio, puede cobrar. Y ahí inicia, digamos así, educación universitaria, pública, gratuita y de calidad, y pues eso nunca ocurre. Y actualmente se pagan grandes sumas de dinero cada semestre, cada 6 meses, para poder estudiar en Colombia, es un caso. Pero también acontece de que a Saúl deja de ser también un derecho y pasa a ser un servicio ofertado por el Estado. Y ese servicio pues crean empresas estatales y tal, más esas empresas estatales después
pasan a ser vendidas porque existe una ley en 1993 por el presidente Álvaro Uribe Vélez, que en ese entonces era senador de AG Pública, y crea la ley CEN. La ley CEN es privaticemos las empresas que están ofertando el servicio de Saúl. Él es actualmente dono de una de las mayores empresas públicas de Saúl de Colombia, que se llama EPS. Las EPS son producto de la ley 30 y a nivel político interno eso desarma todo los derechos básicos sociales. La pregunta que me aparece en este momento es, y Spigman, ¿qué tiene que ver con eso? ¿no? ¿Cuáles son los movimientos? No sé si ustedes lembran de que las formas geopolíticas ya no son a través de blocos, grandes blocos, sino que él empieza a dividir 5 o 6 blocos en Latinoamérica. Esa división de blocos geopolíticos estratégicos es más o menos cómo está distribuido y cómo deberían estar separado un continente suramericano, toda Suramérica, para poder no crear vínculos, ¿sí? Coaliciones de económicas, sociales, inclusive geográficas, porque eso va a crear una especie de grande bloco en el patio trasero de Estados Unidos, que va a ser Suramérica. Y Colombia es es la punta de lanza de ese proyecto de división social. Ese tipo de políticas parecen ser que no tienen nada que ver con Spigman, pero son la forma como empieza a segregar y a dividir la sociedad colombiana. Segregarla y sectorizarla. Hoy tenemos varios estratos en la Colombia, estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y son estratos que varían según la cantidad de agenda. Imagina quién está en el 6. El 1% de la población colombiana, son entre más o menos 25 o 30 familias las que están en el estrato 6. Y no moran en Colombia, tendrán algunas cosas así familiares. Mas los donos no moran en la Colombia. Entonces, ese tipo de política lo que hace es fragmentar la sociedad colombiana, por tanto permite una división social, un distanciamiento social. Ya no nos vemos como iguales, sino que nos vemos estratificados, nos vemos de diferentes clases, somos diferentes tipos de trabajadores y pasamos a ser entonces una masa totalmente maleable. Aquella sentencia, ¿no?, histórica de divide y reinarás, pues formas de dividir son tipos, una política de privatización de las empresas públicas de salud, de las empresas públicas de telecomunicaciones, del derecho de educación y la salud pasa a ser servicios. Ese tipo de cosas, de ese tipo de políticas, son políticas pensadas desde los organismos internacionales, que son básicamente los mismos, ¿sí? OMT, el Banco Mundial. Esos organismos internacionales van a trazar algunas políticas y esas políticas son esas. Y empieza la reducción del Estado, ¿no? O sea, el Estado ya no tiene control de empresas. En medio de toda esa situación, digamos, en términos de políticas públicas, aparecen también entonces procesos como la morchi de las cabezas visibles de los cárteles de narcotráfico. Y esos cárteles de narcotráfico chiñan, digamos, ejércitos privados. Y esos ejércitos privados son, digamos así, capitalizados por parte del Estado. Y ese mismo sujeto llamado Álvaro Uribe Vélez pasa a ser gobernador de un estado en la Colombia, que va a ser un departamento de Antioquia, y él va a crear una política que se llama las Convivir. Las Asconvivir son entonces empresas particulares de seguridad privada, y esas empresas particulares de seguridad privada entonces son aquellos justiceros, gatileros, sicarios, a servicio, que estaban antes a servicio de los grandes capos del narcotráfico, pasan a ser incorporados en esas empresas para prestar seguridad privada a facenderos de la región. Eso termina siendo que es una política no solamente del Estado o del departamento de Antioquia, sino que se segrega por todo el Estado, todo el territorio nacional. Y crean entonces esas Convivir, que es, digamos así, una legalización del paramilitarismo. Esas organizaciones Convivir, que son esas empresas de seguridad, son una grande mentira, ¿no? Y son los que empiezan a estar en territorios donde las guerrillas antes estaban.
y eran los ejércitos privados de los narcotráficos. Ellos saben perfectamente cómo funciona el negocio del narcotráfico, donde están las juntas de despacho, donde están los laboratorios, donde fijan los camponeses y las tejas para poder cultivar, y sobre todo también el transporte y los trabajadores que van a hacer todo ese proceso químico, ¿no? En el caso de la cocaína. Esos años 90 son el proceso en donde hay una cooptación por parte de los ejércitos privados de los narcotraficantes y pasan a ser colocados como agencias particulares de seguridad. Ese movimiento crea una gran estructura militar paralela al Estado, porque el Estado estaba perdiendo la guerra contra las guerrillas. Territorios gigantes fueron arrebatados y eran propiedad no, tenían presencia las FARC, mucho territorio nacional tenía presencia las FARC, y las otras guerrillas también que sobrevivieron, digamos, a ese proceso de los años 80, proceso de paz de los años 80 fallido. Ahora, cuando vemos más de perto la situación, es que esos ejércitos pasan a ser las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, y esas Autodefensas Unidas de Colombia tienen como política contragestar o avance militar de las FARC, porque el Estado colombiano no estaba dando cuenta, y hay muchos relatos después del proceso de paz, ahora último con las FARC, onde los paramilitares hacían de olhos fechados, y los paramilitares entraban en los municipios donde supuestamente había presencia guerrillera y hacían masacres de entre 48 y 50 personas en una misma noche. Una de las grandes masacres es la masacre de Usalado, varios documentales de eso, donde se decapitan las cabezas de varias crianzas, de varios jóvenes, e inclusive los paramilitares tan sanguinarios que son, jogan fuchibol con las cabezas de las crianzas y de los hombres que fueron decapitados, ¿no? Parece una cosa terrorífica, y fue terrorífico. El territorio nacional en los años 90 años 90 y 2000 fue un territorio manchado con sangre de la población camponesa. Entonces los años 90 tienen ese ciclo, y llega un segundo proceso de paz para finales de los años 90, que es en el Caquetá. Las FARC piden digamos así, una zona de distensión donde no ten presencia militar o Estado, y ten solamente presencia militar as FARC. Se empiezan los procesos de diálogo, hay grandes movimientos, la población nacional participa de eso en grandes asambleas, y el Estado colombiano se da cuenta de que, bueno, el Estado colombiano no creo, los americanos se dan cuenta de que ellos están ganando, en vez de enfraquecer las FARC, ellos están ganando cada vez mayor legitimidad a nivel político, porque durante los años 80 y 90 ellos fueron delegitimados políticamente y también militarmente, porque hubieron muchas masacres, hubieron secuestros, tuvieron bombas, varios eventos terribles en el país. Inicia la década del 2000, y en esa década del 2000 tenemos un proceso de paz, que es ese, mas es cuando ese gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, pasa a ser presidente de la República, y él declara una guerra total para las FARC y las guerrillas, ¿no? Y él consigue hacer eso porque ya legalizó las Autodefensas Unidas de Colombia por medio de las Convivir. Durante todos los 8 años de proceso de mandato de ese presidente, porque es por medio de él que se crea la reelección del presidente. Antes se tenía una reelección de un periodo de 4 años, mas se le crea toda la estrategia para poder tener una segunda reelección. Para cuando él quiere pedir la tercera reelección, es donde aparece un proceso de corrupción, de que compraron votos y tal, y se cae la tercera reelección del presidente. Mas ese presidente dura casi 10 años, y durante esos 10 años él movimenta el paramilitarismo como política de Estado de una manera sotejada, guardada, más también desmoviliza a los paramilitares, y a las cabezas visibles de los paramilitares, o sea, los capitanes, los grandes generales de los paramilitares, son mandados en Bora para los Estados Unidos por motivos de narcotráfico. Así como aparece el proceso de paz de los paramilitares, son capturados las cabezas visibles y van para los Estados Unidos. No se sabe hoy en día o qué tienen para falar esos paramilitares.
porque están en los Estados Unidos en las cárceles pagando sus condenas por narcotráfico. No por masacres, no por morchi, no por desposesión, no por pillaje, no, están por narcotráfico en los Estados Unidos, en las cárceles de estos Estados Unidos. Es mejor, pues, como quieran verlo, mas acho que la justicia fue impune en ese momento y ha sido impune até hoy. Ese presidente Álvaro Uribe Vélez, fuera de que movimenta todo ese modelo paramilitar y da sustento, hay unos procesos muy difíciles, y un caso de esos es la desaparición de los niños de Soacha. 6.402 casos de desaparición de personas forzosas, donde fueron llevados para trabajar y terminaron muertos con vestidos de guerrilleros, como muertes en combate. Estamos hablando de que les secuestraron, llevaron y trocaron y mataron personas con deficiencia mental, esquizofrénicos, moradores de Juba, haciéndolos pasar por guerrilleros, que se va a llamar el caso de los falsos positivos de Soacha. Eso fue en el periodo de ese presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué acontece? Esa desmovilización causa una revolta. Hay un proceso de paz en donde hay un proceso de paz iniciando de manera oculta, paralelo a eso, en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, por parte de su vicepresidente, que es Juan Manuel Santos. Y ese Juan Manuel Santos fica como presidente después de ese periodo, del periodo de presidencia de ese Álvaro Uribe Vélez. Ese Juan Manuel Santos, que es un presidente después de Álvaro Uribe Vélez, consigue crear un proceso de paz con las FARC. Y ese proceso de paz que hoy en día desmovilizó a las FARC a nivel militar. Ese proceso de paz es muy perturbador para la sociedad colombiana. Inclusive hay un plebiscito que los acuerdos de paz fueron para un plebiscito popular y ganó el no a la paz, ¿sí? El nivel de manipulación que tiene ese señor Álvaro Uribe Vélez, que fue que promocionó o patrocinó ese movimiento del no a la paz, no a los plebiscitos, no al proceso de paz, como ellos estaban, que les daba garantías políticas a las FARC para poder participar de procesos democráticos, es acabado. O sea, una paz, él promueve el no a ese proceso de paz, Álvaro Uribe Vélez. Más ainda así, se hace una reformulación y gana de nuevo y pasa el proceso de paz, se aceita, se hacen los acuerdos, se firman, se asinan, y tenemos en todo un periodo en donde durante todo ese tiempo hay un personaje muy, muy particular, que es Gustavo Petro, y Gustavo Petro empieza a movimentarse en el escenario político, haciendo críticas muy fuertes al Estado colombiano, críticas a la política, a la cuestión del derecho de la educación, derecho de la salud, mas también crítica a varios procesos extraños. Durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez, los paramilitares eran donos del territorio nacional. Tenían prefeitos, gobernadores y bases militares en todo el país. Paramilitares, entonces se va a llamar una denuncia que faz Petro, es la parapolítica, que son políticos elegidos a través del paramilitarismo, o sea, con fuerza militar. La pregunta de nuevo aparece, ¿no? Y es Pigman, ¿qué tiene que ver con todo eso? Pues acontece que esas son las formas de poder segregar un territorio nacional y poderlo tener a merced al servicio de los Estados Unidos. Y es en ese periodo donde aparecen 9 bases, 8 bases, bases militares americanas dentro del territorio nacional. Porque es que Venezuela también está aconteciendo, pero está aconteciendo de una manera distinta, que es Hugo Chávez. Esas 9 bases repercuten a nivel internacional. Hay una asamblea de todos los países latinoamericanos donde se hacen varias denuncias de Colombia a querer instalar esas bases militares. En algunas partes inclusive es tan tenebroso, o sea, tenebroso no, sino es tan tapada la situación que oficialmente se falan deshecho. Hay una denuncia que son 8 por parte de Venezuela, mas se sabe que el territorio nacional no tiene 8 ni 9 ni 10, tiene 50 bases militares americanas. Vemos americanos en toda parte del país y sobre todo en partes muy recónditas, muy perto a Brasil, a Ecuador, a Venezuela. Vemos, está plagado de militares americanos.
hay varios procesos, y hay un proceso así, una denuncia internacional que fue el sexo, el sexo en Cartagena por parte de esos militares. ¿Sí? Entonces Cartagena de Indias, una ciudad allí linda, histórica, fica un epicentro de contratación de parte de crianzas para la satisfacción sexual de los militares americanos. Y ahí empieza también, digamos, una grande denuncia por parte de que están haciendo los americanos en un territorio nacional. Ahora, todo eso, ese contexto, Gustavo Petro está haciendo denuncia de eso el tiempo todo, a nivel internacional, a nivel nacional, varias veces exiliado del país, varias veces amenazado del país, y pues era un ex guerrillero, y eso siempre costó mucho para él. Vienen las elecciones de los años de ahora último, y él fica como presidente. Entonces lo que podemos ver es que es un movimiento histórico que permite colocar a Gustavo Petro como una otra opción diferente a lo que ya se ha vivido durante más de 40, 50 años, que siempre la direita o la ultradireita en el poder. Y este señor Gustavo Petro ven de una base política clara, de izquierda, más él va a preferir también desenvolvimiento de capitalismo en un país. ¿Cómo podemos ver eso? Más além de las bases militares, lo que podemos ver es que las políticas nacionales fueron dirigidas para poder fragmentar el propio territorio dentro de la población. O sea, la población que habita el territorio nacional está dividida y fragmentada en estratos, ya falé, más también de acceso a política. Las desigualdades sociales en el país son inmensas, ¿sí? La falta de trabajo es una latente, es una constante, no es una variable. Eso es de ahí. El país es completamente desindustrializado, más tiene un movimiento así gigante de armas y narcotráfico. Entonces la lucha contra el narcotráfico termina siendo también una forma de poder crear y blindar a Colombia como una especie de país al servicio de los Estados Unidos, y de poder los Estados Unidos también iniciar ese proceso de fragmentación latinoamericana o de Sudamérica en grandes blocos. Entonces hay un trazo que es Colombia, Venezuela y Guyanas, mas ese trazo no es tan así porque Venezuela sale do eixo, ¿no? Y hace unas alianzas con los BRICS, con Rusia y la China y la Irán, bueno, digamos el otro eixo. Más está Brasil, está Chile, está Argentina, todos esos países sufren una especie de embates, porque esos países también tienen políticas trazadas a través de los organismos internacionales que hacen el mismo proceso que hicieron en Colombia, solamente que en la Colombia fue a través de la guerra y de amor y de sangre, más en otros países es a través, digamos, de políticas más de austerismo económico. En Ecuador es la cuestión de los camponeses, en Chile es cuestión también de territorio mapuche, en Brasil pues ya vivenciamos ese tiempo todo aquí, sobre todo en el periodo de Bolsonaro. Argentina la cuestión de las hipotecas y de capital londrino, que ya era una crisis gigantesca en Argentina para la época del 2001. Todo así, yo veo que Colombia, além de tener una cuestión geopolítica estratégica, de ser un lugar que tiene dos mares, tal, Colombia también crea es, digamos así, es la manzana podrida dentro del pacote de Latinoamérica, ¿no? De manzanas, y con una manzana podrida, digamos, se puede apodrecer las otras, ¿no? Basta una para apodrecer las otras, y Colombia fue siempre aquel laboratorio de políticas también más regidas a través también de poderío militar. Hay un Plan Colombia, se llama Plan Colombia, que es, digamos así, una excusa particular para poder combatir las FARC, y se implementa, digamos así, todo el arsenal. El dinero que llegó no llegó para resarcer las desigualdades sociales, sino fue para comprar helicópteros de aquí a los Estados Unidos, compra de tanques para los Estados Unidos, compra de uniformes para los Estados Unidos. Todo lo vendía a los Estados Unidos y el dinero era prestado por parte de los Estados Unidos. Grandísimo, un capital grandísimo. Y eso es lo que Colombia tiene. Colombia ha sido un fortín político y militar para la segregación de Latinoamérica durante mucho tiempo.
y podemos ver así la CILAC, varias reuniones durante las décadas pasadas de los países latinoamericanos que estaban intentando crear UALBA también. Colombia no participaba, incluso crean una cosa bien contraria al ALBA, que son los UNASUR, y que son los gobiernos de G8, de América del Sur. Dentro de eso podemos ver el crecimiento de ahora último de Venezuela, con este Juan Guaidó, que es el autoproclamado presidente de Venezuela, que también fue un paso en falso, fue deslegitimado a nivel político y mediático. Bom, ese es el contexto así histórico da Colombia que eu posso trazer para vocês, para que pensemos de que a teoría como tal de Spigman no es una teoría estrictamente de crear grandes blocos, sino también esa grande teoría de crear blocos y dividir a Sudamérica en 5 blocos diferentes, significa también qué tipo de políticas o cuáles son las estrategias que se pueden hacer para que esos bloques fiquen así y podamos dominar un mundo, ¿sí? A nivel económico y a nivel militar. Y si nos damos cuenta, podemos vernos de que la mayoría de los países latinoamericanos tienen contratos y tienen negocios con los organismos internacionales. Chile es uno de ellos y es otro ejemplo particularísimo de neoliberalismo en Latinoamérica. Es el primer país latinoamericano neoliberal con el modelo de los Chicago Boys. Entonces, pensar la teoría de Spigman me permite identificar que ciertas políticas, ¿sí?, y ciertos movimientos políticos internos e históricos de los países se adecúan a las demandas de esa gran teoría geopolítica de Spigman, y lo que permitió también de verdad allí una hegemonía a nivel de todo el bloque sur de Latinoamérica, de los Estados Unidos, y la no entrada, digamos, de capitales extranjeros distinto al de ellos. Hoy en día tenemos un escenario tripolar, si queremos verlo, o si quieren verlo también de manera geométrica, fractal, entonces un escenario fractal de geopolítica o de poderes. Mas, o que sí puedo confirmar para ustedes es que a teoría de Spigman ten validez, ha sido, digamos, respaldo teórico para los movimientos militares y económicos de los Estados Unidos en Latinoamérica y en el mundo. Mas eso no puede ser simplemente en términos militares, tenemos que pensar en la economía política de ese movimiento y políticas como en el caso de convertir la educación el derecho a la educación en servicios, y lo mismo a salud y otros derechos fundamentales como servicios, son formas tergiversadas de poder generar esa fragmentación interna para poder crear una fragmentación en términos de blocos y poder crear esos conflictos regionales, si queremos verlos así, o territoriales, a nivel político y a nivel económico y a nivel también militar. Eso es más o menos lo que gustaría de transmitir para ustedes. Espero que tengan una idea más profunda y en el momento que esté ahí presente en la aula, allí se puede conversar un poco más, o pueden enviar un email también a juan.pena@unespi.be, y cualquier duda que tengan pueden pasar para mí. Beleza, agradezco, pasen la casa, chao.